¿Te ha pasado que tu chat de inteligencia artificial o modelo parece un genio, pero a la hora de preguntarle datos acerca de tu empresa empieza a inventarlos? Esto pasa porque el conocimiento de los modelos está congelado y no es posible que ellos lo verifiquen por sí mismos. Para que un modelo pase de responder con datos memorizados a hechos actuales, hay un sistema que se llama RAG, generación aumentada por recuperación. Y es un sistema que le brinda a tu modelo documentos externos o datos externos para que tenga las herramientas en tiempo real para responder tus preguntas. Sin embargo, una encuesta de Lenchen sobre el estado de los agentes en 2024 nos comenta que casi la mitad de los desarrolladores no implementan estas técnicas avanzadas en el RAG, quedándonos en sistemas muy simples que no son capaces de desarrollar las preguntas de negocio, responder las preguntas de negocio reales. Soy Manuela Jaramillo y en este video te quiero contar cómo ha avanzado el RAG en la historia. Además, vamos a ver un demo donde fuimos capaces de construir un RAG agéntico. Esto pasa de un RAG o un modelo con RAG que no es capaz de solo buscar documentos, ahora tiene la autonomía para razonar sobre qué herramienta necesita. Si necesita consultar una base de datos de SQL, si necesita buscar en una base de datos de texto, si necesita ejecutar código de Python para análisis precisos como un experto. Todo esto entonces logrando responder preguntas de negocio mucho más complejas. Primero vamos a hablar un poco acerca de la historia del RAG, después vamos a ver Quadrant y luego el demo con el agente que logramos construir. ¿Por qué el RAG? Bueno, los RAG alucinan, generan información falsa con mucha confianza. Por ejemplo, en el 2020, cuando salió GPT-3 con una gran cantidad de parámetros, era muy fluido en el texto, pero tenía un problema muy importante y es que inventaba muchos datos. Si le preguntábamos algo que no sabía sobre una empresa, sobre fechas, empezaba a inventar. Y esto no es negociable con lo que se necesita actualmente en un entorno empresarial, donde es necesaria mucha exactitud. ¿Cierto? Esto pasa porque el conocimiento del modelo estaba congelado y no tenía los accesos necesarios como tal a los datos de la empresa. Esto cambió en mayo del 2020 cuando Meta ahí publicó un paper, el primer paper que exponía lo que era el RAG, ¿cierto? Ese paper lo cambió todo. La principal idea es que se hacía una búsqueda, tenía un retriever que buscaba en documentos, le pasaba esa búsqueda al LLM y tenía una respuesta mucho más fundamentada. Es decir, nuestro chat tenía acceso a documentos de primera mano para responder nuestras preguntas de negocio. Esto fue muy innovador porque superó por 10 veces a otros modelos, ¿cierto? Ya que tenía estas respuestas fundamentadas en los documentos del negocio. Actualmente es uno de los papers más influyentes, el LLMs, porque es la base para todo lo que podemos construir actualmente. Luego, en el 2022, cuando ChatGPT explotó, todo el mundo quería hacer RAG, ¿cierto? Ahí fue cuando se fundamentó el RAG simple. ¿Qué es el RAG simple? Entonces tenemos unos documentos que se
crean en Chux, se guardan en una vector DB, en una base de datos vectorial, se recuperan los más relevantes y se da una respuesta. Esto tiene algunos problemas y, por ejemplo, el primero es que todo depende del chunking o el retriever trae documentos irrelevantes. También hay otro problema y es que hay algo que se hizo en la primera estructura del RAC y fue algo denominado búsqueda semántica. ¿Qué quiere decir? Se buscaba por la similaridad del significado de las palabras, pero esto no era compatible. Por ejemplo, si queríamos buscar datos exactos en esas bases de datos, no era posible. Por ejemplo, números, como se buscaba por semántica, aunque uno le ingrese un número, él le devolvía algo incorrecto. El LLM no sabía si el contexto era relevante o no. Entonces, este es el primer RAC que se utilizaba cerca del 2022. Ya en el 2023, mucha comunidad empezó a mejorar este RAC simple. Antes solo se tenía lo que era embeber el documento, buscar en la base de datos y generar. Ahora, cada una de estas fases se ha refinado y se han creado muchas técnicas. Vamos a explorar las más importantes. En la parte del query hay unas estrategias que son la expansión del query y el multi-query, que es básicamente reescribir la pregunta que el usuario hace para lograr que se escriba de diferentes formas y haya diferentes formas de buscarla en la base de datos. También se han creado otras estrategias, por ejemplo los embeddings conceptuales, y esto es a la hora de querer embeber los documentos, darle un contexto general con cada uno de los vectores pues a ese documento o a ese texto que se iba a poner en la base de datos vectorial. Ahora también existe en la fase de búsqueda otras herramientas muy importantes que son la búsqueda híbrida. En este caso, la búsqueda híbrida lo que busca como tal es tener tanto vectores de búsqueda de texto como vectores de búsqueda precisos, y el PM25 es uno de los algoritmos más famosos en búsqueda precisos, lo que hace que podamos buscar en la base de datos vectorial números. Y por ejemplo, Qdrant implementa esta parte muy bien. Tenemos la parte del post retrieval, que ya existen, por ejemplo, re-rankings que solo no me traen los K más importantes, sino que también hacen como una cross validación donde ponen lo que le preguntamos y ponen todo el query, pues para ver cuál sería la relevancia de esa respuesta con respecto al query. Aunque es un proceso pesado, demorado, es muy preciso. Y en general se han creado otro tipo de técnicas avanzadas para mejorar cada una de estas fases del RAC. Ahora tenemos algo muy interesante que es un RAC agéntico y se creó al 2024 al 2025. Es un RAC que decide qué quiere hacer, no solo recibe contexto pasivamente. Ahora tiene accesos a herramientas, puede tener accesos como tal a búsqueda vectorial, a búsqueda de SQL, a ejecución de código, a APIs externas. También puede tener herramientas que le ayuden a buscar internet para que una vez realices la pregunta puedan acceder a cualquiera de estas herramientas para responderla. También hay otras cosas muy interesantes, como este es el RAC, que es un
un RAG o un modelo que es capaz de decir si el contexto que tiene es suficiente o si necesita más contexto. Él se autoevalúa. Tenemos otro que es el CRAG y es uno que evalúa la relevancia de la respuesta y si es innecesaria, busca en la web para complementarla. Complementa la respuesta con RAG directamente desde la web. Y ha surgido también Ragas, que lo que hace es un framework que evalúa pues la veracidad de la respuesta y la precisión. Y este Ragas es muy implementado como framework para métricas de RAG. Bueno, el caso de hoy es que queremos responder unas preguntas de negocio en unas tiendas. En este caso, queremos responder preguntas en unas tiendas de libros. Para esto entonces tenemos datos de las ventas diarias, donde tenemos 3 tiendas con sus respectivas ventas. Cuánto se vendió, la categoría del libro que se vendió, cuántas unidades. También tenemos otros datos del inventario que hay en cada una de esas tiendas. Y tenemos unos datos sobre las tiendas, pero en este caso son de texto. Esos datos son comentarios que han dejado sobre las tiendas los usuarios. Entonces tenemos cerca de 4.500 registros de ventas diarias, 660 registros de inventario y 32 notas vectorizadas. Lo que queremos entonces es realizar un chat o un sistema que sea capaz de utilizar todas estas bases de datos con RAG para responder las preguntas que nosotros deseemos. Para entonces las primeras 2 bases de datos se pueden guardar en bases de datos estructurados, que serían por ejemplo en SQL. Se puede guardar esto y para efectos nosotros lo hicimos en SQL, y estas son datos de texto, son datos que tenemos que guardar en una vector store. En este caso yo lo hice en Quadrant. Acá entonces vamos a ver cómo fue el proceso. Entonces, ¿por qué Quadrant? Quadrant está escrito en Rust, lo que hace que tenga muy buenos desempeños con millones de vectores. Tiene muy buenos benchmarks a través de resultados en milisegundos. Tiene algo que es prefiltering nativo, y es que reduce el espacio de búsqueda vectorial antes de buscar. Esto lo hace con búsqueda exacta. Quiere decir que él busca, por ejemplo, primero la tienda, sabe cuál tienda están preguntando, y luego sobre esa base de datos de esa tienda ya busca de forma vectorial o por similaridad. También tiene Hybrid Search nativo, que es que tanto búsqueda por similaridad como búsqueda pues ya por sparse, que es por exactitud de términos, y al final nos da uno que cumpla la ponderación. Realmente Quadrant es muy bueno en escalar cuantización, quiere decir que utiliza menos memoria compacta, pero sigue manteniendo el 95% de exactitud. La anatomía de la colección que creamos, le creamos el nombre a la colección. Dijimos que 384 dimensiones, en este caso con este modelo. Utilizamos la distancia de coseno. El keyword index, en este caso es para saber por qué índice se va a filtrar primero o cómo se va a hacer el prefiltrado. En este caso pusimos la tienda, y como tal 32 puntos de datos tiene esta colección que creamos.
por punto, se ve más o menos de esta forma. Entonces se tiene el store code, la fecha de la nota, el texto de la nota, la categoría, el autor, y todo eso se embebe pues en un texto enriquecido. No solo tiene la nota, sino que se enriquece con otros datos hasta de fechas para aprovechar pues esta búsqueda híbrida que ofrece Quadrant. Entonces, las herramientas que se desarrollaron para el agente son, primero, buscar en las notas, que básicamente lo que hace es que nosotros le damos un query en lenguaje natural, él crea o va a la base de datos de Quadrant y busca la relevancia. Esta es la primera herramienta. La segunda herramienta es las queries de ventas, que él busca en la base de datos de SQL. Él genera un SQL y se ejecuta para traer esos datos necesarios de SQL. Él también crea las queries de entrada para buscar en inventario. Y por último, y lo más interesante también, es que puede ejecutar código en Python, código que el mismo LLM escribe para al final obtener un resultado muy analítico. La visión general entonces de lo que vamos a ver es que las bases de datos SQL se guardaron en local. Luego lo que hicimos fue transformar con este modelo, en este caso porque mis datos estaban en español, entonces yo hice un vector embedding con este modelo porque tiene una buena calidad entre velocidad y tiene resultados con calidad. Y también en Quadrant lo que se hizo fue almacenar esos vectores para lograr un RAG agéntico, como lo vemos con 4 herramientas diferentes, y realizamos una interfaz de usuario con Streamlit. En este caso estamos utilizando OpenRouter, que nos brinda o sirve modelos gratis muy buenos, entonces nos apoyamos también en esta herramienta. Y pues algunas de las técnicas avanzadas aplicadas fue el payload filter en Quadrant. Primero aislamos por tienda, también aplicamos keyword index, una posibilidad para que la gente pudiera seleccionar herramientas, una posibilidad para ejecutar código directamente en tiempo real cada que se pregunta, un sistema dinámico de prompt y pues prevención de inyección de SQL con un SQL parametrizado. Entonces, con el sistema que creamos se puede responder bastantes preguntas de negocio. Por ejemplo, qué problemas ha tenido una tienda gracias a buscar en notas, que las ventas de programación del libro 2 en enero de 2026 gracias a buscar en la base de datos de ventas. También podremos decir analizar tendencias gracias a que tenemos en Python pues la posibilidad de crear un algoritmo de análisis de datos que se ejecute para ejecutar tendencias. Y tenemos también memoria conversacional, que la gente va guardando cada una de las iteraciones. Entonces, como tal, el resultado fue esto de acá. Esto de acá lo que hace simplemente es pues exponer como tal el LLM que está por detrás. La idea es que le preguntamos: la tienda libro 3 necesita restablecimiento, ¿qué reportan? Y él hizo varias búsquedas. Primero hizo una búsqueda semántica, luego una consulta en inventario, otras búsquedas semánticas, hizo un análisis en Python para al final responder
Según los datos disponibles de inventario, la tienda Libro 3 sí necesita restablecimiento en estas tres categorías. Nos dice que están por debajo del punto de reorden y nos dice que las demás categorías están bien. Nos da como una recomendación priorizar estos, ya que el stock está pues fuera de su umbral. Miren entonces que ya pudimos como tal responder preguntas de negocio utilizando tanto bases de datos de SQL, 2 bases de datos y una base de datos de texto, ¿cierto? Para búsqueda semántica. Luego, entonces, pues estas son algunas de las fuentes principales y también pues les quiero comentar que el RAG ya no solo es buscar y pegar texto, ya en el 2023 ya lo que se utiliza es Hybrid Search, Re-Ranking y Agentic Tools, lo que hace pues el estándar en la industria actualmente. Si quieren que profundicen en algún tema, me pueden escribir en los comentarios y suscríbanse. Gracias.